El linchamiento es cuando tú tomas ese caso y lo que exiges no es solamente evidenciarlo, exhibirlo, criticarlo, hacer el tren del mame, burlarte, no. Cuando tú exiges que haya una consecuencia real en el mundo fáctico y acabemos contigo en el mundo real. Monsiváis decía que eran aforismos y que quería conocer a quién se le estaba ocurriendo hacer un aforismo y colgarlo de una azotea. Entonces me lo presentan y me dice, hay dos cosas que una mujer no puede evitar: llorar y comprar zapatos. Creatividad es algo que se ejerce diariamente y es el comprender a la marca y entender que tiene un corazón, esa marca, ser capaz de encontrárselo y hacer que lata. Es la indignación, es la emoción que más rápido mueve a las personas, porque no es el odio. El odio también es muy potente, pero llega a ser más íntimo, más incomprensible. Lo odio, pero no entiendo bien. Indignación es hasta causa, es inspirador, yo estoy indignada. La gente se acerca cuando alguien está levantando la mano en una calle y gritando, no puede ser. Pues, ¿qué le llena tanto el corazón y los pulmones a esta persona para dejarse aquí la garganta, no? Hoy en Way to the Top tenemos el privilegio de entrevistar. Ella es Ana María Olabuenaga, CEO de Olabuenaga & Cuchí, estratega de emociones colectivas, con más de 30 años de trayectoria. Carlos Monsiváis la bautizó como la emperatriz del impacto efímero. Hoy escribe una columna en Milenio y cursa un doctorado donde investiga la emoción colectiva en el entorno digital. Ana María, bienvenida a Way to the Top. Juanjo, gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo, de verdad. Oye, me encantó conocerte en un desayuno hace unas semanitas. La verdad que eso nos dio para tirar mucho más de temas de conversación el día de hoy. Yo creo que va a ser una entrevista súper divertida, súper provocadora, que vamos a hablar de temas súper relevantes a día de hoy, que creo que van a marcar tendencia, como lo has marcado tú en tu carrera. Muy amable, gracias, ojalá. Oye, Internet se mueve mucho más hoy en día por emociones que por argumentos. Sí. ¿Cuál crees que es la emoción más fuerte que hoy en día existe a nivel digital? No, sin duda alguna la indignación. Porque la indignación es la emoción que más mueve, es la que realmente te incita a unirte, te emociona, puede llegarte a emocionar, puede llegar a convertirse en una causa. Es la que realmente mueve a las personas a unirse a una causa tan claro como eso. Vamos a hablar mucho de indignación entonces a lo largo de la entrevista, pero antes me doy un paso atrás. Dime. Lideraste agencias súper importantes a nivel creativo como Leo Burnett, BBDO, Terán. Es que son las top 3. Sí. ¿Qué aprendiste de poder, de creatividad, de liderazgo en tu paso por ellas? Fíjate que pensaba en eso hace poco y una de las cosas que me parece fundamentales es que el liderazgo generalmente se tiende a ver como muy en solitario y no. El liderazgo no puede ser sin los otros y no puede ser sin la humildad de estar con los otros. Si tú no eres capaz de hacer una cohesión entre las personas con las que estás trabajando o con las que estás dirigiendo, no puedes liderar. Son ellos los que te otorgan esa capacidad. Muchas veces lo ves en investigación de recursos humanos, que te preguntan quién es su jefe y ponen otro. Y ponen otro porque no sienten que su jefe en la lista, el que está asignado, el que tiene la tarjeta que dice eso, lo sea. Entonces, liderazgo para mí es eso, es estar con los otros y tiene esa parte de humildad. Poder, también creo que pasa por ahí. El poder pasa por asumir que puedes no tenerlo en cualquier instante, que eso es una de las cosas que le pasa a estos tres, digamos, estas tres cualidades. Le pasa que las tienes que ejercer diario porque si no las pierdes, se diluyen, se te van como agua entre los dedos. Entonces, la tienes que ejercer constantemente y el poder tiene que ser esa nobleza de entender que no es un poder agresivo, dominante, es un poder que debe de fluir por el bien de todos, ¿no? Y creo que me preguntaste creatividad. Y creatividad, lo último. Y creatividad, fíjate que creatividad es un tema súper relevante a nivel publicitario, porque lo confunden, generalmente lo confunden, y tú tienes que entender que la creatividad publicitaria, la creatividad comercial está en función de marcas, está en función de clientes, y tienes que partir de ahí. Es un poco doloroso. Es muy doloroso, de hecho, para las personas que hacen creatividad, porque sienten que están negándose o se están sustrayendo de lo que están creando.
Y luego hay otros que no, que se meten demasiado y le ponen demasiado intensidad, sí. ¿no? Y personalidad propia. Okay. Y se pierde la personalidad de la marca o de la institución a la que estás promoviendo. Entonces, creatividad es algo que se ejerce diariamente y es el comprender a la marca y entender que tiene un corazón, esa marca, ser capaz de encontrárselo y hacer que lata. Me encanta cómo lo bajaste en estos 3 pilares, ¿eh? Increíble. Ana María, después de esta gran trayectoria en las agencias que comentamos, decidiste crear Olabuenaga Chemistry, sí. Que la convertiste en muy poco tiempo en una de las 5 principales agencias del país. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, pero en realidad es que no fue una decisión propia, ¿eh? O sea, yo había llegado a ser la directora general de una gran agencia en México que era Noble Darcy en ese momento, y para mí era un movimiento vertical fantástico. Además, ya sabes, siempre que entrevistas a una mujer de mi generación, todas te vamos a decir siempre, y nos descubres la edad, ¿eh? Solo tienes que ver el currículum y ver donde dice, fue la primera mujer en, ahí ya sabes que somos de la misma generación. Bueno, pues yo era la primera mujer a la que le ofrecían la dirección general de una transnacional y para mí eso era, pues sí, era un reto. Era un reto importantísimo, un movimiento vertical muy retador, porque yo venía del área creativa, otra cosa que nunca había sucedido, que una mujer creativa mexicana fuera la que fuera la cabeza de esta agencia. Y bueno, pues llegué así, llegué a Noble Darcy de esa manera. Lo que no me había yo dado cuenta es el nivel de bancarrota en la que estaba. Okay. Estaba en una crisis importante, no sabía a qué grado. Entonces, cuando llegué ahí, y de ahí te cuento todo esto, porque de ahí viene el cómo llegué a ser el primer nombre en Olabuenaga Chemistry. Entonces, llegué con esta agencia que estaba quebrada y de repente veo que alguien había comprado, o sea, me llega un mail corporativo en donde me dicen, esta persona, Maurice Levy, acaba de comprar la holding a la que yo pertenecía, a la que pertenecía mi agencia, y Leo Burnett y otras tales. Yo decía, ¿y eso qué significará? O sea, yo dije, me voy a quedar a pensar, y estuve literalmente todo un día en mi oficina diciendo, ¿yo qué haría si fuera este hombre? Es francés, tal, es judío. ¿Yo qué haría? Empecé a pensar, estuve horas, de verdad, Juanjo, todo el día, hasta que llegué a una conclusión y dije que suba toda la agencia, todos mis directores, quiero hablar con ellos. Entonces subieron todos y les dije, he llegado a la conclusión. Me dicen, pero Ana, o sea, el dramatismo en ti siempre está presente. Le dije, no, es que he llegado a esa conclusión. Si yo fuera Maurice Levy, ahorita que está comprando esta holding, a nosotros, lo que yo haría sería desaparecer una de las agencias porque me sobra una agencia. Él tenía Publicis, tenía Saatchi & Saatchi, tenía Leo Burnett y tenía Darcy. Dije, yo desaparecería una, no necesita tantas agencias, se va a quedar con 3. ¿Por qué, Ana? Porque nada más tienes 2 grandes competidores y un flanker, no es necesario tener 4 agencias y creo que nos va a desaparecer a nosotros. Entonces, ¿pero por qué, Ana? Le dije, pues mira, la conclusión es la siguiente. Él es francés. Primer racional. ¿Eh? Es francés, primer racional. Segundo. Es francés y viene del área financiera. Ok. Te voy a decir, si piensa, Saatchi & Saatchi, me desharía de Saatchi & Saatchi. Una agencia no muy grande, estos ingleses que compraban arte, pero son los ingleses. Yo soy francés, he visto el arte que estos hombres manejan, el nombre que tiene Saatchi & Saatchi, Saatchi no es. Ok, bueno, pues me desharía de Leo Burnett. Leo Burnett, les digo, ¿para qué quiere a Leo Burnett? No, pero Leo Burnett es la agencia de mayor presencia en toda América. Yo soy francés, yo no soy financiero, tienen una reputación creativa importante. Estos no se van. Estos no se van. Bueno, Publicis es una mierda. Yo decía, no, es una cosa de nada, ¿no? Y decía, pero c'est moi. O sea, ese soy yo. Dije, entonces somos nosotros.
Entonces somos nosotros. Dije, pero bueno, nosotros inventamos, Darcy inventó a Santa Claus para Coca-Cola, Darcy inventó los billboards, Darcy inventó los testimoniales, pero no tan importante en este momento ya, vamos a ser nosotros. Entonces lo que nos queda en este momento es, vamos a hacer todo para sacar de esta agencia de la quiebra. Lo van a hacer en mis cálculos, si compra obra y tal, y entre que encuentra la llave del baño, y entre que el francés y tal, y no sé cuánto, en septiembre. En septiembre nos cierran. Entonces me dijeron, bueno, a ver, y suponiendo que eso tenemos que hacer, le digo, corran por sus vidas. Corran por sus vidas, vamos a dejar esta agencia fuera de la quiebra. En estos meses que teníamos 7 meses, lo vamos a sacar de la quiebra y ustedes háganse amigos de sus clientes, porque cuando se vaya a la fusión, se van a ir las cuentas a otra agencia y ustedes se van a ir con sus clientes que los pidan a ustedes. Salven su vida también. Y eso empezamos a hacer. Lo empezamos a hacer con tanta fuerza y con tanto ímpetu que sacamos a la agencia de la quiebra. Entonces, en el momento en que literalmente me llegó un mail y me dijeron, desaparecen todas las Darcys del mundo. Órale. Y se lo mandaron al mismo tiempo a todos los empleados, no a los directores generales. O sea, en el momento en que yo recibí el mail, toda mi gente lo estaba recibiendo. Entonces yo tuve que salir a decir, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque no va a pasar, porque yo me voy a dejar aquí lo que sea necesario y ustedes no van a perder el empleo y no vamos a perder la agencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo estamos viendo, pero no va a pasar. Crean en mí, confíen. Bueno, y le pedí a mi jefe que viniera a Maurice Lévy a México a verme. No sé cómo lo logré. Lo logré. Sí que vino. Sí que ¿Y sí vino. que te sentaste con él? Sí que me senté con él. Se sienta y entonces me dice, bueno, ya estoy aquí. Y entonces dije, bueno, te quería ver para decirte que yo hubiera hecho exactamente lo mismo y que entiendo por qué lo hiciste. Entonces me dice, perfecto, me voy. Le dije, no, ahora una cosa adicional. Te voy a enseñar los números. Sacamos a la agencia de la quiebra, hemos hecho esto, quiero que seas mi socio. Quiero que seas mi socio y que sigamos adelante y que no despidamos a una sola persona y que me des la oportunidad de sacar adelante esta agencia de nuevo, ahora que me vas a quitar todas las cuentas. Pero ya no como de Darcy, sino como la Buenaga. Ya no, como tú quieras, dame una marca del mundo. Tienes 200 marcas, dame una. Entonces me dijo, está bien. Le caí bien, nos caímos en gracia y de ahí empezó, la marca de ellos es Chemistry, que es una marca que manejaba automóviles. Entonces me dio la marca Chemistry, que era la alianza. La discusión era, ¿vas primero tú o yo? Le dije, pues yo. ¿Quién tiene la presencia en México? Exactamente. Le dije, no, vámonos con la buena Chemistry. Le dije, bueno, ok. Y así empezamos, y por eso empezó así la agencia. Y con una relación muy estrecha, muy de confianza con Maurice Lévy. Muy de confianza. Oye, ¿qué aprendizaje te dejó esa experiencia, esa transformación? Para mí, esa experiencia fue fundamental, porque lo que siguió de ahí fue yo ya tenía programado un pitch que me iba a cambiar la vida como agencia para una telefónica muy grande. Y yo tuve que llegar, me dijeron que cerramos todo, tiramos la presentación, les dije, no, vamos. A decir, no, vamos, no va a ser no. Entonces yo llegué con el cliente y le dije, no tengo nombre, no tengo el nombre de una agencia, pero lo voy a tener. Entonces quédense con nosotros por esto. Oye, pero qué valiente, Ana, de verdad. Pero es que no te queda, o sea, en serio no te queda otra de decir, no va a ser clara no. y honesta con el cliente. Al Exacto. final, los profesionales que tenían que correr o trabajar para esa marca ya estaban. Sí. ¿Tuvieran un nombre de agencia o no? Exactamente, fue lo que les dije. O sea, lo que tenías que pensar, lo que yo tenía que pensar en ese momento es cuál es el racional claro, la verdad detrás de todo esto. Y creo que la honestidad desarma. Contra la honestidad no puedes golpearte con ella. Y ganamos la cuenta. Ganamos la cuenta y me dijeron, ponle el nombre que tú quieras a la agencia. Nos da igual. Fue una cuenta para mí inmensa, inmensa. Me hizo
Me hizo mucho tiempo. ¿Se puede saber cuál era la cuenta? Fíjate que en ese momento era la cuenta de Nextel, Ok. que en ese momento era muy importante. Era muy fuerte en el país. Era muy fuerte. Y era una forma de telefonía distinta a todas Sí. las demás, con una imagen de seguridad y de instantaneidad muy relevante. Me encanta. Ana María, me encanta. Vamos a abrir un nuevo melón en la entrevista. Venga. ¿Vale? Hay un tema que me emocionó cuando empezamos a preparar la entrevista con el equipo que está ahí detrás de cámaras, que algo que me emocionó mucho, porque soy cliente, y es que eres la mente detrás de la campaña de Totalmente Palacio. Es una campaña súper emblemática, icónica. Sí. O sea, que cualquiera compre o no compre en Palacio, sea cliente o no lo sea, es totalmente identificativa. ¿Cómo surge? Fíjate que la campaña surge de un momento en que ya teníamos claro cómo iban a ser las fotografías para los espectaculares, con un gran fotógrafo, una gran modelo. Y decía yo, no, tiene que haber algo más, algo que conecte emocionalmente. No es suficiente lo que tiene hasta el momento. Dije, tenía yo un director creativo que trabajaba conmigo, hombre. Lo digo que es interesante porque generalmente todo el mundo piensa que esta es una campaña 100% de mujeres. Ya. No. Entonces llegué y le dije, oye, Gonzalo, ¿y si nos vamos por el insight? El insight a mí me gusta como lo definía un jefe mío que siempre tomaba Robert Frost, este poeta norteamericano muy famoso. Cuando hablaba de la poesía, decía que la poesía era eso que no sabías que ya sabías. Te dice eso. Y eso es lo que hace un insight, ¿no? Te hace sentir algo que no sabías que ya sabías y dices, claro, yo siento así. Y te hace una conexión. Te empodera. Pero además te hace una conexión que es humana, pero que te hace 100% humano, que dices, estoy sintiendo lo mismo que la otra persona que está junto a mí. Uh-huh. Sentimos igual, o sentimos igual muchos. Es súper humano y es muy brillante ese sentimiento. Entonces le dije, oye, si nos vamos por el insight. Y me dice Gonzalo, el insight de las compras. Y me decía él, no sé, le dije, déjame ir a escribir algo. Le dije, porque no es necesario comprar. Cuando dices que vas de compras, ni siquiera es necesario comprar. Hay algo, hay una sensación, hay un sentimiento. Y entonces me fui y le escribí una cabeza que decía, un psicoanalista nunca entenderá el poder curativo de un vestido nuevo. Y entonces lo doy y me dice, y se ríe, y me dice, ¿tú puedes escribir más de estas? Y digo, no, bueno, 7 millones. 7 millones. Sí. Entonces empezó así a esas como verdades, esas comuniones entre humanos. Y me gusta decir humanos ahora porque tanto hablamos de la competencia que tenemos ya en el mundo, que de repente decir humano nos diferencia, ¿no? Sí. Pero bueno, empezamos así a escribir, empecé a escribir esas frases y fue muy curioso porque cuando subimos el espectacular, hay una regla en los espectaculares, muy antigua, que dice que no debe tener más de 8 palabras. Y bueno, esta tenía, un psicoanalista nunca entenderá el poder curativo de un vestido nuevo, soy totalmente palacio, el palacio, o sea. Sí. Too much. Too much. Entonces me decía el director de la agencia, José Alberto Terán, me decía, oye, Ana, ¿y si quitamos la frase? Le dije, ¿cómo? Le dije, no, yo deja la frase sola, quita las imágenes. Me dice, pero la gente no va a poder leerlo. Le dije, ya lo leerá. Pero es muy larga la cabeza. Le dije, no hay cabezas largas o cortas, sino buenas o malas. Deja que la gente se acostumbre a leerlo. Y me dice, ¿pero qué va a pasar? Le digo, pues mira, va a pasar que van a ir en el coche y va a decir, un psicoanalista. Y se van a ir a trabajar y regresarán y al día siguiente, un psicoanalista nunca. Y llegará el día en que lo sepa. Créeme. Yo me la paso diciendo a la gente, cree en mí, ¿no? Y me dijo, va, creo. Y eso pasó. Entonces se volvieron frases que la gente le divertían en una época en donde nos gustaba hablar así a las mujeres. Yo no digo que si me dijeras en este momento que yo hiciera esa campaña, a lo mejor no lo haría de esa manera porque las mujeres ahora queremos decir otras cosas y escucharlas de otra manera. Pero en ese momento así nos gustaba.
Entonces, por ejemplo, de ahí viene cuando conocí a Monsiváis, porque Monsiváis decía que eran aforismos y que quería conocer a quién se le estaba ocurriendo hacer un aforismo y colgarlo de una azotea. Entonces me lo presentan y me dice, hay dos cosas que una mujer no puede evitar, llorar y comprar zapatos. Le dije, pues digamos. Me dice, pero eso ya no es cierto. Le dije, ¿perdón? ¿Cómo que ya no es cierto? Sigue siendo cierto, que no nos guste hablar de ello a las mujeres, que no queramos decir, que no nos guste decir que vamos a llorar por ciertas cosas. Es una realidad. Pero es una realidad porque así funcionamos y porque además esa es la potencia femenina cabroncísima, ¿no? Y porque, por ejemplo, si tú ves a Nike, a la chica tirando la raqueta, llorando de coraje que se le perdió el punto en el tenis, eso es parte de la emoción femenina que durante muchos años ocultamos y que ahora nos da igual si te gusta, si les gusta a los demás o les deja de gustar, y ahora nos gusta decirlo de esa manera. Me encanta el origen de esa campaña. Sí. O sea, ahora entiendo mucho más el porqué de todo. Pero mencionaste hace un momento a Monsiváis. Sí. Es una eminencia del periodismo en México. Gran Él escritor. te bautizó como la emperatriz del impacto efímero. ¿Has escuchado un apodo? Hay algunos que tú conoces que se llaman el tuercas, el gordo, o sea, la emperatriz del impacto efímero. Pero además te voy a decir cómo me lo dijo. Estábamos comiendo, él seguía fascinado con esto y hablaba de que las mujeres no lloraban y me hablaba de la entonces regenta de la Ciudad de México que no lloraba, vivía un momento crítico esta política mexicana y me dice, pero no llora. Le dije, no, va a ver, eso. Y luego, curiosamente, a mí me tocó ver a esa política de la que él hablaba en una reunión entre mujeres y se puso a llorar porque le habían aventado, creo que fueron 32 primeras planas seguidas. Pero bueno, dije, luego hablamos de esa parte de la lágrima o no la lágrima, que para mí tiene una potencia femenina impresionante. Bueno, una potencia general impresionante. Entonces estábamos sentados platicando, me dice, ¿y tú qué puesto tienes? Le digo, es que hasta pena me da decirlo. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque mira, yo soy vicepresidenta creativa de la agencia. Pero el ser vicepresidente creativo es casi como Dios, ¿no? O sea, si yo soy el... Y más en una agencia creativa. Claro, yo soy el presidente de la creatividad. Yo digo, hágase los mares, ¿no? Y me dice, claro, tienes razón. Me dice, a mí me parece que es más grande. Pero sí, tienes razón. Y le digo, y luego de la publicidad me dice, sí, más bien vamos a ponerlo así. Eres la emperatriz del impacto efímero. Pero me lo dijo, lo soltó como si estuviera tomando agua. Y bueno, a mí me pareció fascinante. Llegué a la agencia, me mandé a hacer mis tarjetas que decían Emperatriz del Impacto Efímero. Y esa era la tarjeta que yo entregaba. Me encanta. Y así me encantaría titular, si te parece bien, esta entrevista. Claro que sí, a mí me encanta. ¿No estás alcanzando tus objetivos de negocio? Estrategias eternas, licitaciones desgastantes y partners que no están dando resultados. Te presento a Y Innovation Hub, el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica. Agenda una sesión gratis gracias a Way to the Top en yinnovationhub.com. Oye, vamos a abrir un nuevo melón en la entrevista a María. Antes de ello, vamos a invitar a la audiencia a que se suscriba a nuestra newsletter. Es una newsletter que enviamos 3 veces a la semana con tendencias, con hacks, con nuevas tecnologías, con eventos, con estudios de mercado totalmente gratuitos. Y os invito a suscribiros. Si escaneáis este código QR con mucha facilidad, os podéis suscribir a nuestra newsletter de manera totalmente gratuita. Y dicho eso, hoy las marcas están compitiendo más por la emoción que por la propia atención, que era lo que les preocupaba durante todos estos años. ¿Cuál crees que es la emoción que realmente, me decías al inicio, más poderosa en el mundo digital y por qué? Quiero que tiremos de ese hilo. Llegó el momento. Bueno, sí, la indignación, te decía. Hay algo que no esperábamos que sucedieran. Si tú ves el artículo que lanzaba las redes sociales en Time, que tú recuerdas perfectamente, que tiene esta portada en papel espejo y que decía, tú eres el personaje del año,
que no se daba cuenta de Más Time, que estaba diciendo, si tú eres el personaje del año, yo ya no soy. Si es esta computadora y son las redes sociales, las revistas dejamos de serlo. No se dio cuenta también de eso. ¡Wow! ¿O se dio cuenta tarde? Sí, o se dio cuenta muy tarde. Lo que no nos dimos cuenta era de la velocidad y del volumen de interacción que iba a pasar ahí. Hoy es planetario y no es una cosa menor. No es que las redes sociales dominaran un sector de la comunicación, dominaran un país, no, es planetario. Hoy en redes sociales debe de haber casi 6,000 millones de cuentas moviéndose y hay 8,000 y tantos millones de personas en el planeta. Esto es planetario y la velocidad es, es cuántica. Pero es que cuando dice planetario es que no hay límite ya. No hay límites ya. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú emites un texto en una red social, lo que sucede para que el otro te pueda entender a esta velocidad y para que te pueda contestar, hay un colapso del contexto. No me importa lo que esté pasando. ¿Tú me estás diciendo que este es un imbécil? Porque mira lo que dijo, no me importa si se lo merecía la persona a la que lo... No me importa. Colapso instantáneo del contexto. Me quedo con, este es un idiota que nos ha ofendido a todos. Me quedo con eso. Al quedarme con eso, el colapso del contexto, la simplificación, me queda la parte emotiva. Es un imbécil. Y además, yo moralizo, y eso es malo. Moralizamos, eso es muy malo. Y lo magnifico, y es muy malo que tú estés haciendo eso. Muy malo, porque así no debe de comportarse la gente. Y lo amplifico. Redes, amigos, vean, este es un imbécil, retweet, etcétera, etcétera, etcétera. Lo voy amplificando. Se vuelve esta indignación, y ahora voy a explicar por qué es más indignación que odio, se vuelve algo pesado, algo que empieza a transaccionarse de manera muy rápida. Yo quiero pertenecer, ¿por qué está enojado? ¿Por qué se siente de esa manera? Yo quiero entenderlo, yo quiero ser parte de, y va creciendo, y entonces se vuelve también una transacción económica. Una variable muy rentable. Muy rentable, porque está moviéndose muy rápido. La indignación es la emoción que más rápido mueve a las personas, porque no es el odio. El odio también es muy potente, pero llega a ser más íntimo, más incomprensible. Lo odio, pero no entiendo bien. Indignación es hasta con causa, es inspirador, yo estoy indignada. La gente se acerca cuando alguien está levantando la mano en una calle y gritando, no puede ser. Pues, ¿qué le llena tanto el corazón y los pulmones a esta persona para dejarse aquí la garganta, no? Pero ¿cómo una marca puede aprovechar esa variable que decías que se amplificaba y que se podía generar muy rentable? ¿Cómo lo puede aprovechar una marca sin que se le vaya de las manos? Es que eso es bien problemático. Te voy a decir qué pasa ahí. Bueno, lo que yo siento que pasa ahí. O te lo planteo a ver tú cómo ves. Pero las marcas generalmente lo que buscan, somos el negocio más bien portado del mundo. No queremos que nadie se moleste. No queremos que la mamá que tiene hijitos con catarro esté triste. No queremos que se enojen con nosotros los niños. Por eso ponemos niño y niña, ¿no? No queremos que se enojen las familias diferentes. Entonces, que no veamos si es papá, mamá o si vive sola, nos da igual. Entonces, lo último que queremos es que la gente se moleste con nosotros porque está involucrado un negocio que trasciende a la comunicación. Hasta cierto punto la trasciende. Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Ana María, me encantaría abrir un nuevo melón hoy. Venga. Y es un melón sobre un concepto que escribes en tu libro, Linchamientos digitales, por Ana María Olabuenaga, que por cierto, antes de irte, me lo tienes que firmar. Sí, claro. Es un tema sobre el cual has estudiado mucho, Sí. has escrito también, y me encantaría saber dónde está la punta o el filo de la navaja entre un debate público y un linchamiento digital tal y como. El linchamiento digital tiene consecuencias en la realidad. Es
cuando la red social se transforma en un tribunal público, por varias razones se transforma en ello. Uno, por digamos, empoderamiento de todos al tener seguidores y hacer nuestras propias redes, nos da una presencia importante porque nuestra voz está siendo escuchada vamos a suponer que nos siguieran 35 personas. Esas son más personas de las que se reúnen en la Navidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya tenemos una audiencia. Entonces, eso por un lado. Y por la otra, por la falta de consecuencias legales en muchos delitos que hay en el mundo y sobre todo en México. Si la policía, si las leyes en este país no van a tomar acción, lo vamos a tomar nosotros. Se convierte, como también lo sucede en los linchamientos fácticos, se convierten en digamos, órgano juzgador que va a tomar justicia por propia mano y va a resolver un caso que no ha podido resolver nadie más y lo vamos a resolver nosotros entre todos, en esta masa sin cara, ¿no? Entonces, sucede que llega un caso que, ojo, ya habíamos platicado antes de que puede no tener contexto, puede estar totalmente nada más moralizado y está amplificado y punto, pero ya llegamos a la conclusión nosotros, como tribunal moral, que merece un castigo. Entonces, el linchamiento es cuando tú tomas ese caso y lo que exiges no es solamente evidenciarlo, exhibirlo, criticarlo, hacer el tren del mame, burlarte, no. Cuando tú exiges que haya una consecuencia real en el mundo fáctico y acabemos contigo en el mundo real. Eso es un linchamiento. Entonces, yo quiero que a esa persona empezamos a pedir que lo corran de su trabajo. Y digo, merece que lo despidan de su trabajo por lo que dijo, que eso es parte de lo que yo relato en el libro Casos de ese tipo, ¿no? Quiero que lo corran de su trabajo, quiero que no le den las cátedras que tenían, hasta que hay gente, toda la gente que yo retrato ahí son gente que se quedó sin trabajo y que no lo volvieron a tener. Porque finalmente lo que sucedió es que fue tal la fuerza del linchamiento que lo que hacen las instituciones, te estoy hablando de universidades, uh-huh, y empresas que dicen, no, de a él a que a nosotras, a mi marca, a mi empresa, pues vas, te corro. Pero Ana María, es súper peligroso porque decías un concepto que es esa masa sin cara. Sí. Esa masa sin cara muchas veces está empujando, difamando o amplificando un mensaje por el cual a lo mejor todavía no entiende, sí, sino que se sume a una masa. Sí. ¿Qué pasa cuando ese mensaje o ese racional está creado con intereses perversos o que es amplificado por no personas, sino por los propios bots, que ya sabes que estamos rodeados, sí, de ellos, para generar tendencias o cambios de pensamiento en la sociedad? Pues puede llegar hasta la consecuencia última. Pasa en los linchamientos fácticos, que yo también estudié muchos de los linchamientos fácticos, a ver cómo se comportaban, y pasa lo mismo. Pasa lo mismo en donde ya vamos todos juntos, sí hay un elemento que generalmente es verdad. Puede estar deformado, amplificado, lo que tú quieras, pero hay un elemento generalmente que sí es verdad. ¿Y qué sucede? Nadie sabe cuál es la piedra que mata a la mujer que está ahí, ni el qué cerillo fue el que, uh-huh, lo quemó. Somos todos juntos y en el momento que sucede se dispersa. Elías Canetti lo cuenta muy bien en su libro de Masa y Poder, habla de esa masa de acoso, de esa primera masa que se crea para tomar estas decisiones casi en trance. Y eso está pasando. O sea, ¿qué es lo que podemos evitar en redes? Que esa parte de en trance, que también es el scrolling y también es las emociones, los chiguetes de dopamina constantes que estamos recibiendo, pues tener una conciencia de ello y poner pausa, tratar de poner pausa. Para mí son dos cosas, pausa y compasión. O sea, hacer una pausa, tratar de pausar las decisiones para el retweet o para lo que vayamos a apoyar, y compasión, que es una emoción humana muy olvidada, uh-huh, sobre todo en redes. Oye, ¿qué señales deberían tener en cuenta los marketeros cuando este linchamiento se está empezando a producir? O sea, para adelantarse y evitar que se genere una crisis
incontrolable. Contestar lo más rápido posible. O sea, generalmente antes decían que había, creo que se le llamaba como la técnica de la montaña rusa, ¿no? Okay. Que venía ¿En el qué problema, consiste? levantaban las manos, cerraban los ojos y esperaban a que acabara, ¿no? Y generalmente así era. Entonces ahora no, y todos lo sabemos, tienes que contestar inmediato, tomarlo cuanto antes porque la velocidad cada vez es mayor y tienes que interceptar esos sentimientos y detenerlos, o por lo menos no detenerlos, no los vas a poder detener, dar válvulas de escape. Me encanta. Bueno, si queréis aprender mucho más sobre el linchamiento digital, os recomiendo el libro de Ana María Olabuenaga. ¿Dónde lo pueden comprar? Pues está creo que en todas lados, ahí lo pueden pedir. ¿En librerías? Sí, sí, ¿En sí. plataformas? Sí. ¿Amazon o Sí, Mercado Libre? sí. Bueno, no se lo pierdan. Aquí una clase maestra que no acaba de dejar. Ana María, vamos a arrancar con otro melón. Venga. Antes de ello, invitamos a la audiencia a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. No olviden encender la campanita. Si no, no se van a enterar cuando sale este capítulo, muchos otros, con personas visionarias, valientes, líderes, como Ana María. Pero hazlo ahora. Perfecto. Seguimos a la siguiente. Y me encantaría conectar el tema de las emociones con la inteligencia artificial. Sé que recientemente desayunaste con un buen amigo que admiro mucho, Sebastián Tonda, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo. Un verdadero crack en habla hispanohablante alrededor de la inteligencia artificial. Hoy en día hay algunos algoritmos que detectan, que predicen, pero que también amplifican y pueden amplificar algo bueno o algo malo. ¿Tú crees que esto lo hacen más conscientes a estos algoritmos? ¿Los hace más conscientes a los algoritmos? No. Yo creo que hay que regresar a la capacidad bestial que tienen los algoritmos en el discurso y en la vida. Okay. Regresar a que son una ayuda en data y en trabajo mecanizado, entenderlo así, y no darle el espacio para que tiene la narrativa, para que el algoritmo tenga la narrativa, porque ni lo hacen bien, no lo hace bien la narrativa, lo hacen mejor unidos, la emoción humana y el algoritmo. Entonces, no, creo que tiene esa capacidad como más fantástica y mecánica, muy grande. Discutimos, este amigo mutuo y yo discutimos en que yo todavía veo más grande la posibilidad de la IA y creo que nos puede ayudar mucho en un futuro. O sea, lo que siento es que nos estamos sintiendo que tenemos que competir con el algoritmo en cosas que son humanas. Okay. Y ahí es donde creo que nos equivocamos. De repente decimos, mira, es que hace mejor que uno no sé, la contabilizar todo esto. Pues que lo haga, adelante, que lo haga. ¿Por qué no nos centramos en lo que nosotros hacemos mejor y lo que ellos hacen bien, lo que hace bien la inteligencia artificial y la utilizamos? Como que siempre veo como y no lo digo por esta conversación, sino en general en otras conversaciones, la duda de que es que nos van a ganar en esto, es que van a poder hacer mejor esto, la inteligencia artificial. Y creo que no estamos dejando el espacio de la inteligencia artificial, utilizándola y celebrándola. Veo más miedo que celebración. Ya. Creo que hay más miedo también porque la gente, la sociedad no sabe todavía lo que viene. Y Exacto. El punto del iceberg de lo que está llegando, pues ya es con dimensiones muy grandes. Entonces se genera mucho miedo y el miedo se genera rechazo y distanciamiento. Pero me da la sensación a veces que lo que nos hace únicos es de lo que estamos hablando hoy, la emoción. Pero muchas veces la inteligencia artificial me da miedo en el sentido de que analiza tantas situaciones o tantas emociones bajado en data y parece que la representa de tal manera que sabe qué es, que sí me da miedo. No te digo que no sé si es como incertidumbre más bien. No sé si a ti te dé miedo. No Mira, estoy segura, no miedo creo. es respeto, Exacto, mucho respeto. Exacto. Por poner la palabra correcta. Exacto. Eso es lo que es, que dices, es que no sé exactamente alguien que domine todos estos mundos a los cuales yo ya no tengo acceso ni los tendré jamás.
¿qué va a suceder? Pero ¿qué pasa si lo tomas como ayúdame a mí, ayúdame a mí en lo que yo sí hago? Por ejemplo, hay un problema que nosotros tenemos, hablando de emociones, nosotros tenemos un problema en que las emociones es lo que nos hace humanos. En eso estamos todos de acuerdo, esta intuición humana, tal. Pero con las redes y la forma de convivir actualmente se nos están desbordando. El pacto civilizatorio de vamos a controlar nuestras emociones y así nos vamos a llevar mejor está en entredicho. ¿Por qué no hacemos que nos ayude en eso la inteligencia artificial? ¿Por qué nos ponemos a competir? Es que van a sentir igual que nosotros. No. ¿Lo pueden imitar? Claro. Lo van a imitar perfectamente bien, seguro, pero no van a tener esa intuición de lo pequeño, de lo sutil. Sí, eso sigue siendo humano y va a seguir siendo humano. Y va a seguir siendo humano. Fíjate que el otro día, te voy a decir una cosa que es un detalle cotidiano, pero me pareció muy relevante. Hay una película que se llama Hamnet y la directora es china. Y decía ella algo que dije, a mí la película me pareció que estaba un poco fría, tibia, ¿no? Y decía ella, es que le dije al actor que no entendía, que yo por no tener lengua inglesa no entendía lo que decían. Y el actor, Paul Mescal, me dijo, déjate llevar, a la directora, déjate llevar, siente nada más, piensa. Y dices, no, así no es, porque el sentimiento humano es tan sutil que es un acento, una mirada, una vocal dicha de otra manera, alargada, una sílaba. Dije, no, ahí no está ella entendiendo lo humano, humano, humano. Está entendiendo la musicalidad de un texto. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Lo otro no. Wow. Pero me pareció, esa es la sutileza que se siente un poco tibia. Sí, pero va a ser un reto porque diferenciar realmente muchas veces en el futuro qué es humano y qué está hecho por la IA. Tremendo. O sea, de hecho, yo creo que ahí es donde está la oportunidad, ¿no? Herramientas que también nos ayuden a diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Yo creo que eso va a llegar. Eso necesariamente vamos a tener que inventar muy pronto. Aunque fíjate que la verdad como que se está dejando como a la deriva, ¿no? O sea, ya no nos importa. ¿Quién sabe que sea verdad? Pero ¿sabes quién lo dijo? Cuando antes de que lo comprara Elon Musk, Twitter, Parag Agrawal, creo que se llamaba el CEO, dijo, a mí, en mi nueva dirección, que ahora estoy dirigiendo yo Twitter, a mí ya no me importa, no nos importa, lo dijo como compañía, no nos importa tanto que sea verdad o sea mentira. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que no te importa? Dice, no nos importa la verdad o la mentira, nos importa que la gente no se haga daño. Si es mentira y ellos quieren seguir pensando que es mentira, lo que sea que se estén compartiendo, nos importa menos. Wow, pero eso es que abre los límites para casi todo, siempre y cuando no haya una injerencia, una pelea, un linchamiento. También es peligroso, me parece demasiado peligroso, porque pero no hay límite ético de ningún tipo. Pero entonces no crees tú. Eso además creo que es un límite, la ética. Vamos a tener que poner ese límite, lo vamos a tener como que poner en primerísimo lugar y buscar herramientas y decirle a la propia inteligencia artificial, ayúdame a ponerte este límite ético. Bueno, ni siquiera decírselo así. Dime, ayúdame a tratar de fijar los límites de la verdad. Ese ya nos ayudaría bastante. Definitivamente. Porque ese lo estamos perdiendo. Y te digo, no les importaba en ese momento a Twitter, en ese momento no le importaba la verdad. Ana María, lo que me estoy dando cuenta de todo lo que estamos hablando es que estamos en una sociedad muy reactiva. Sí. Donde el linchamiento puede ocurrir en minutos. Sí. Y que esa masa puede exponenciarse hasta donde no haya un límite y puede acabar con empresas, con personas. ¿Dónde está el punto donde otro tipo de emociones son importantes, como la compasión? Es que las vamos a tener que generar. Ahora lo que están haciendo, que ya tú lo has visto, que en muchos países están limitando a los menores de edad el acceso a ciertas redes, están tratando de
que no las toquen hasta que tengan una especie de madurez. No sé si sea suficiente, me parece un poco abstracto. Pero bueno, en eso están basados en un psicólogo social muy bueno que se llama Jonathan Haidt, basados en ese comentario que él hizo y un par de libros que ha hecho muy buenos. Entonces, yo creo que vamos a tener que poner cosas más concretas, mecanismos mucho más concretos. Por ejemplo, la compasión. Tú en el escroleo, es tan rápido el escroleo que no hay tiempo de generar compasión. No sucede, el organismo no trabaja así. O sea, sí, yo siempre lo digo, obviamente es una figura retórica visual, pero de aquí a que la lágrima, porque me da pena, la lágrima sube de aquí y llega y sube al lagrimal y sale, no, pues yo ya escroleé. No, ya escroleé todo, ¿no? Y aparte estoy acostumbrada a unas dosis de emoción constante que pues ya no me va a permitir esa compasión. Entonces tenemos que encontrar métodos de pausa. La pausa va a tener que ser casi un mecanismo legal para ayudarnos a generar lo emotivo y lo humano. Y parte de la emoción humana es esa compasión. No hay compasión. Decías que la compasión tarda muchas veces en llegar porque se escrolea muy rápido. Sí. Pero la indignación sale en microsegundos. En nada, claro. Pero aparte, claro, eso es lo maravilloso de la indignación para las redes. Porque además, lo que decíamos hace rato, o sea, la indignación se viste de moral, de causa, de digna, de valiosa. Lo que te decía, alguien gritando en la calle, luchando por la vida de los niños, de tales personas, de tal país que está viviendo un momento terrible. Oye, emociona. Por eso es que funciona el tema de decir, no solo yo voy a decir que estoy a favor, porque el hecho de que yo diga a favor va a hablar bien de mí. Es más, si me pongo al lado de él a gritar, pues todavía mejor. Todavía me voy a ver mejor yo. Entonces, sí te da un manto de dignidad muy, muy relevante. Sí. Ana María, quiero tirar un poquito más de la compasión para intentar concienciar a la audiencia que nos está viendo. Sí. ¿Cómo podemos usar la compasión como una ventaja real y no como es vista habitualmente, que es como algo, como si fuera una debilidad, ¿no? Es que también, a ver, fíjate que en el libro yo te lo voy a contar por el punto final de este caso. Tiziana Cantone, hablo con el caso de una chica llamada Tiziana Cantone, que fue el primer caso universal, global, de esta exhibición de una cuestión sexual que se exhibió y que entonces ella fue conocida por eso, muy explícito, video muy explícito, etcétera, de su novio y tal, no sé cuánto. Finalmente ella buscó que bajaran estos videos, se hizo, como decía yo, global, buscó que las redes sociales se lo bajaran, después de, creo que de 1 año o 2 años, lo logró, 1 año creo que fue, lo logró después de que ya había carcasas de teléfono, camisetas, gorras, todo lo que tú quieras, ella se fue a vivir a otro pueblo, después de que ya era la prostituta de Italia. Entonces, cuando le dijeron ganaste, nos debes 22,000 euros de los trámites legales, pero ya ganaste, ella de ahí salió a casa de su tía, tomó una mascada azul y se suicidó. Se suicidó porque dijo, pues mi vida ya no tiene sentido, ¿no? De todas maneras, soy la que soy porque no es imposible bajar de las redes esto. Te iba a decir esto porque todo este caso, yo cierro ese caso con un tuit de un chico que puso, después de que se supo del suicidio, ese es el último tuit que aparece en donde dice una carita sonriendo que dice una puta menos. Cero compasión, cero empatía. ¿Por qué? Porque la gente se sorprende de personas así. Porque dice, yo voy a seguir a una persona así, porque de qué es capaz de hacer. No porque no se estén dando cuenta que eso es un tipo con cero empatía, es un
pues no sé, pero lo tendría que insultar para poderlo definir. No por eso, al contrario, porque se dan cuenta de ello. Porque es muy entretenido, porque vale la pena seguir una persona así, que llega hasta ese extremo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer conciencia de esto. Yo siempre he pensado que tenemos que tener materias en el colegio de ética digital o como quieras decirle, vida digital, pero sí tenemos que hacer conciencia de esta velocidad, de la falta de compasión, sé que suena cursi, y cada vez que lo platico, mucha gente dice, ay, qué cursilería, está bien padre decir que una puta menos. O sea, estaba chistoso, es un chiste, ¿no? Porque así te contestan, bueno, es que es un chiste. Lo entiendo que sea un chiste, pero hay que ver las consecuencias, o que tenga consecuencias, perdón, legales, o que tenga una responsabilidad legal el manejo de redes. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. O sea, bueno, entonces tienes que medir, por ejemplo, voy a decir una ley que se ha debatido muchas veces. O sea, si tú eres capaz de bajar, porque es cierto que hay una guerra civiles digitales en nuestro país, en Estados Unidos las hay, si él es capaz de bajarlo a la calle y que se tome el Capitolio y mueran 5 personas, bueno, entonces vamos a ponerle reglas a las personas que pasen de 100 millones de seguidores. Entonces, sabes que no, tú tienes un alcance tan bestial, vas a tener que tener otro tipo de reglas. Vas a tener que pasar un doble screening, tú no puedes subir un tweet a esta velocidad, no sé, las que sean, pero tener conciencia de que es un volumen bestial que está llegando, una emoción descarnada, cruda, que está llegando a todo mundo. Y ojo, antes no es que, a ver, cuando yo veía a la gente que llegó al Capitolio, siempre ha habido locos, o sea, porque ahí veías al que traía el zorro, ¿no? Y que venía tatuado así con símbolos nazis, y veías al disfrazado de Hitler y al de Batman. Siempre ha habido locos en todas partes del mundo. Lo que no había era la forma de contactarlos a todos los locos en el mismo instante para hacer las mismas locuras. Eso no existía. Y sin ninguna limitación. Y sin ninguna limitación. ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir? ¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía? ¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Qué peligroso. Sí. Oye, Ana María, la verdad que esto es una masterclass de emociones. Me está encantando. De hecho, de nuevo, a la audiencia, reconozcan que esta señora es la primera doctora en emociones que tenemos en el país. Emociones colectivas en el entorno digital. Sí. Que estás a puntito ya de presentar tesis. Ya, a nada. Ana María, me encantaría hacer un cambio de curso. Hemos hablado de cosas realmente relevantes. Me estaban moviendo mucho con lo que estamos hablando, pero me gustaría irme a algo más divertido. Venga. Cuando estábamos preparando la entrevista estaba alucinando. Con el equipo les pedía, oye, hagamos doble check sobre esto porque me parece algo relevante. Y lo voy a leer, permíteme. Hay algo que me impactó demasiado. Tú sabes que yo entrevisto aquí a personas muy relevantes, que admiro profundamente, que creo que tienen mucho que aportar. Por eso hacemos Way to the Top, ¿no? Para dejar siempre nuestros granitos de arena para que esas personas profesionales que nos están viendo sigan abriendo su mindset, se salgan de la caja y vean cómo otros que ya han llegado, pues aprendan de ellos, ¿no? Cuando estábamos preparando esta entrevista y veía este bloque, le decía a mi equipo, oye, tenemos que hacer un doble check sobre esto con Ana María. A ver. Has ganado más de 400 premios internacionales, incluidos Leones de Cannes, Grand Prix. Has sido la primera mujer en entrar al Salón de la Fama de la Publicidad Iberoamericana, pero también al Salón del Talento Latino. Y si esto no fuera poco, pusiste Olabuenaga de la nada cuando te asociaste con Publicis Group y la convertiste en la agencia más efectiva del país. Lo que tocas, lo haces oro. Bueno, ¿No te das cuenta? No, ojalá y fuera así, no. Pero eso también conlleva mucha responsabilidad. Sí. ¿No? Si miras para atrás, ¿qué representa todo esto para ti?
Un gran orgullo y me encanta que cites al Hombre Araña, que es porque no es el Hombre Araña sino Voltaire, pero es una gran responsabilidad, sí, crear grupos y mantenerlo. Un gran orgullo de muchísimo trabajo. Para mí es muy emocionante la carrera que seguí y brincar todos los obstáculos que se pusieron. Muy emocionante, Juanjo, muy, muy emocionante, porque fíjate que pensaba cuando me preguntabas el otro día que me preguntaron si los premios siguen siendo relevantes, y yo como los veo es que son parte de una historia, piezas, ahora que lo decías así, yo lo veo como piezas de un rompecabezas que digo, claro, esto tenía que estar aquí, 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 aquí. Entonces me parece muy emocionante, muy relevante en mi vida, algo de lo que no puedes bajar. Uh-huh. Yo siento que tengo que continuar dándole sentido a ese trabajo, a esos logros. Y con mucho orgullo. Está bueno de que lo tengas con mucho orgullo, pero te siento que todavía tienes más ganas de más. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, me encanta. Oye, ¿qué 3 aprendizajes o recomendaciones dejarías a las nuevas generaciones, creativos, marketeros, que vienen con mucha fuerza? Yo siempre hablo de la valentía. A mí eso me cambió la vida. Me cambió la vida el momento en donde dije, o soy valiente, y no sé si tengo espacio para contarte el instante. Por favor. Para mí fue muy relevante el momento en donde dije, yo tengo que ser valiente y eso me va a cambiar la vida. Creo que alguna vez lo hemos platicado, pero se los cuento otra vez. Estaba yo muy joven, era, como hace rato te dije, la única mujer en la sala de juntas, la única, además la más joven, la única mujer en el siglo pasado, además, donde todo era más formal y más elegante, y se hablaba de, la señorita está aquí presente, se hablaba en esos términos, y estaba yo ahí. Y de repente estaba yo presentándole al principal cliente de la agencia, el que manejábamos de él o representaba para la agencia alrededor del 48% de toda la facturación. Y de repente el cliente, le estaba yo presentando coches, imagínate la mujer, la más joven, presentando la campaña de los coches, ¿no? Todo era como, esto es muy sospechoso. Entonces estaba presentando y me dice el cliente en ese momento, se voltea, el gran cliente de la agencia, se voltea y le dice a todos los que estaban sentados, puros hombres, y les dice, esto que está presentando la creativa es una mamada. Para mí, en ese momento del siglo pasado, que un hombre, el cliente, dijera eso enfrente de una mujer, de joven como yo, enfrente de solo hombres, era brutal, bestial, violentísimo. Todo el mundo se quedó helado. Nadie supo qué decir. Y yo nada más veía los ojos del director de la agencia diciendo, a esta hay que aventarla por la ventana en este momento. O sea, ¿qué hacemos? Vamos a tirar a esta mujer por la ventana. Nadie decía nada. Y yo en ese momento pensé, dije, nadie va a romper una lanza por mí. Nadie va a preferir cortarme la cabeza. Todos van a preferir cortarme la cabeza porque yo soy una copywriter. Es el puesto más humilde de la agencia. Dije, si yo no me defiendo a mí misma, nadie me va a defender. Y eso, aunque yo sea la única mujer, cosa que eso no lo pensé en ese instante, lo pensé después. Dije, podré ser mujer, podré ser la más joven, podré tener el puesto más humilde, pero si hay algo que todos los señores que están aquí sentados van a respetar, es que yo diga, ¿a dónde están los golpes? Que sea igual o más valiente que ellos. Eso sí me lo van a reconocer, lo van a entender un hombre. Entonces dije, perdón. No, cuando yo dije perdón, o sea, dijeron, no, está encima va a hablar. O sea, está imbécil, encima va a hablar. Entonces le dije, perdón, se voltea al cliente y me dice, dime. Le digo, yo estoy de acuerdo contigo en que es una mamada. O sea, encima yo diciendo una grosería. Imagínate, una mujer de esa edad, en ese momento, le digo, estoy de acuerdo en que es una mamada. Pero las mamadas funcionan.
El año pasado, entonces, claro, el cliente y todo, el director general decía, no, yo creo que la demandamos y la metemos, la sacamos del país. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, y seguía hablando y todo el mundo no podía creer, ¿eh? Nadie respiraba. Digo, pero las mamadas funcionan. El año pasado hicimos una mamada muy parecida y al público mexicano le gustan las mamadas. Le gustan las mamadas y el cliente no lo podía creer. Dije, le gustan las mamadas. Si me preguntas a mí, yo creo que deberíamos de hacer otra mamada. Otra mamada como la del año pasado, es continuidad de la mamada pasada y creo que pueden funcionar las mamadas. Oye, me parece increíble porque lo que acabas de decir es algo que falta mucho aquí en la cultura mexicana, que es decir las cosas como las piensas. Honestas, claras. Exacto, al grano, al punto, Eso a la es. cara. Sí, exacto. La forma más fácil de perder un trabajo es teniendo miedo a perderlo. Exacto. Entonces dije, si me lo van a quitar ahorita, con sangre. Entonces, claro, el cliente se queda así, se empieza a reír, se voltea con los demás y les dice, va la mamada, filmemos la mamada y déjame a esta como mi copywriter de cabecera. Y eso me hizo la vida. Lo que me di cuenta es valentía. Si me dices, ¿qué les diría? Valentía, lo que acabo de decir. Así, decir lo que pienses. Decir lo que pienses, ser valiente, es más fácil perder el trabajo teniendo miedo que no teniéndolo. Esa una. Dos, la emoción. La emoción es la clave, el hilo fundamental para comunicarte con el otro. En comunicación, si tú logras tocar el corazón del otro emocionalmente, te estás comunicando. La estrategia siempre tiene que partir de un punto emocional. Siempre, siempre. Esa comunicación emocional te va a acercar al otro y el otro te va a escuchar. Si realmente lo tocaste, el otro te va a escuchar. Y la tercera, que ya te diste cuenta también, hace rato como que me lo dijiste, ve por todas las bolas. Hay que ir por todas. Oye, es que te lo acaba de regresar y está afuera, está en el público, va a caer esa pelota. Bueno, pues las rodillas las puedo, no sé, vamos a intentarlo. Aunque me desgarre las rodillas, ve por todas las bolas. Para mí esos son, en este momento, siguen siendo los 3 consejos más grandes que yo le puedo dar a Mil gracias por la apertura y por otra masterclass que nos estás dejando hoy en el podcast. Oye, Ana María, desde hace ya un rato empezaste a escribir en Milenio. Sí. Es una columna que escribes de una manera mucho más reflexiva, desde opinión, ¿no? Sí. Es algo pues, bien diferente a lo que hacías a nivel publicitario, ¿no? Cuéntame sobre ello. Fíjate que a mí la creatividad publicitaria me dejó lo instantáneo, la emoción. Lo que me da la columna es la reflexión política, el análisis, y lo que me está dando el doctorado es la profundidad. Entonces, a mí escribir todos los fines de semana para el periódico, que generalmente lo que hago es como una especie de antropología política, ¿no? Comunicación, tiene que ver con comunicación, cómo lo veo. Yo no tengo periodistas que trabajen conmigo que les pueda decir, vete a analizar qué está pasando en Tequila en este momento, ¿no? Cómo está la situación de la alcaldesa. No, pero veo cómo la gente lo recibe, qué siente, qué está pasando y hablo un poco de eso. Entonces, me gusta porque me da mucha libertad. Escribo lo que pienso, como lo pienso, y eso me hace sentir muy bien. Entonces escribo todas las semanas. Mucha gente me pregunta que cuánto le dedico, y sí le dedico un buen tiempo. La semana pasada escribí uno que me gustó mucho porque terminé diciendo, voy a hablar de, imagínate, de una cuestión política menor, o por lo menos así se era visto, y vamos a hablar de, no está dicho así, te lo voy a mandar para que veas, porque luego dicen, ay, qué flojera, pero no. Pero sí estudié de tragedia griega porque yo decía, ese momento es un momento en donde le limpia el zapato al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, una chica que trabaja con él. Y dije, este es un cuadro trágico de tragedia griega. La cámara está puesta, decía yo, la cámara está puesta en lo alto como si fuera el dios destino
que escribe los versos y que está sentado en una nube y les va a lanzar un rayo porque es un momento crítico para la narrativa del partido y de la Suprema Corte y del propio presidente. Entonces me hace esos juegos, me permite esa libertad de pensamiento. Me gusta. Ana María, te voy a presentar después de esta entrevista. Tú sabes que yo lidero un hub de innovación. Sí. En ese hub tenemos una tecnología que monitorea todo lo que pasa a nivel digital, no solo en opiniones, comentarios, engage, interacciones, sino a nivel sentimiento. ¿Y qué produce ese sentimiento? Y todo lo que estamos hablando, o sea, me encanta porque está alrededor de este tema, que no se me olvida. Estamos llegando al final de la entrevista, Ana María. Estoy viendo la hora, no hemos pasado como 20 minutos, pero hay algo que sí me gustaría preguntarte. Es una mujer a la que admiro. Hoy te admiro más de lo que te admiraba antes de que empezara esta entrevista, gracias. De verdad. Agradezco mucho tu tiempo y tu apertura por venir a grabar el podcast y que la audiencia conozca un poquito más de ti. Me quiero despedir con dos preguntas. Una es, ¿qué es para ti ese camino para llegar a la cima? Alguna vez me preguntaron que cuál era la meta en mi vida y siempre me sentí un poco avergonzada de no encontrar cómo decirles que yo no veía la meta, que yo no veía mi vida como metas. Y a veces inventaba, entonces inventaba metas, ¿no? Y hasta que dije, no, es que yo veo la vida, el camino a la cima o el camino a la meta, yo lo veo distinto. Yo no creo que hay cima y yo no creo que hay meta. Yo creo que hay carrera, yo creo que hay correr. Hay que correr todo el tiempo, correr. Y si por ahí pasas por un lugar, pasas por otro, pasas por una cima, pasas por un valle y vuelves a otra cima, de eso se trata la vida. No esperar llegar al destino final. Corres y yo veo mi vida en que llega un momento en que te cansaste. Y ya. Me encanta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un placer. Oye, me doy cuenta de esta entrevista que realmente la emoción es mucho más que un recurso creativo. Sí. Es una fuerza imparable a nivel cultural, a nivel política, pero también sigue siendo muy humana. Y me encantaría que se quedara siendo muy humana. Antes de terminar, ¿nos compartirías cuál es la frase que representa tu filosofía de vida? Sí, para mí cada vez más la emoción nos hará humanos y nos mantendrá humanos. La emoción nos mantendrá humanos. Ana María, muchísimas gracias por el tiempo, por la apertura. Antes de terminar, queremos entregarte un detalle por parte del equipo de Way to the Top. Yo soy un amante del vino, y sobre todo el vino de mi tierra, el vino español. Hay un Ribera del Duero que se ha estado produciendo generación tras generación, tiene más de 100 años de historia, 5 generaciones. Me encanta. Eres una mujer muy exitosa, me encantaría que lo compartieras para que pudiera brindar por tus próximos éxitos. Emilio Moro. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo disfrutes con quien tú decidas, con mucha emoción. Muchas gracias. Ana María, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Me pueden encontrar en @holabuenaga, estoy en X, y estoy en Instagram, y estoy en Facebook, y no estoy en LinkedIn. Ok, pues que lo sepan, no está en LinkedIn, pero en el resto de redes sí tienen mucha presencia y además activa. Pues de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, por la apertura y por compartirnos info de tanto valor. La emoción que siga siendo el poder fundamental del ser humano. Gracias, Juanjo, un placer. Esto ha sido todo en Way to the Top. De verdad, si no quieren perderse esta y otras entrevistas realmente interesantes, os invito a suscribiros a nuestra newsletter. Os dejamos debajo de este vídeo el link, es juanjoartero.substack.com. Al mismo tiempo, pueden consumir vídeos cortos con los mejores momentos de esta entrevista, tanto en YouTube como Spotify, como Amazon Music. Muchísimas gracias por estar allí un día más.